querido Tomás? ¿Cómo están, Tomás Aliaga, ¿cómo Buenos estás? días, bien, aquí estamos. Bueno, buenas noticias en rigor Exactamente, por ahora sí. en Medio Oriente, ¿no? Tal cual tú ya lo adelantabas, Carlos, se trata de buenas noticias en este momento que se están registrando en Medio Oriente, porque después de por lo menos 13 meses ahí de intensos enfrentamientos, finalmente Israel aceptó un cese al fuego que va a durar por lo menos por 60 días. Se espera que dure esa cantidad de días, 60 días en esta cese al fuego con Hezbollah, esta milicia ahí del Líbano. Esta tregua ya entró en vigor en las últimas horas y este acuerdo incluye, hay que destacar, por ejemplo, el repliegue paulatino de las tropas de ambas partes de la frontera. Hay que destacar que este acuerdo también se logró gracias a la mediación de países como por ejemplo Estados Unidos y Francia. Recordemos que por ejemplo el pasado recién 23 de septiembre Israel lanzó una campaña aquí con múltiples bombardeos contra Hezbollah en el Líbano, específicamente en la capital del Líbano, en Beirut, y es a raíz de esas situaciones que eso se describe como la intensificación del conflicto Israel con el Líbano. Y una semana después, es decir, a comienzos de octubre, es que ya Israel inicia su despliegue terrestre por el Líbano, y es eso lo que finalmente ya ha dejado imágenes como las que estamos revisando en este momento. Entra en vigor este cese al fuego entre Israel y Hezbollah, pero es algo momentáneo, tiene un plazo, es la pregunta que todos nos hacemos, claro, ¿es definitivo? Es la pregunta que todos se hacen. Mira, acá ya se explicó dentro de las condiciones de que si una de ambas partes incumple con este cese al fuego, la otra parte tiene el derecho de defenderse, y es así como se quebraría de cierta manera este cese al fuego. ¿Sabes cuál es el punto? ¿Cuál? Que ese incumplimiento de una de las partes, en rigor, es Líbano. Hay que decirlo Claro, así. sí. Porque Israel pone las bases para este acuerdo conjunto con Estados Unidos y con Francia, pero Israel tiene malos antecedentes respecto de los acuerdos. Porque Israel, por ejemplo, no cumplió muchas veces los acuerdos de treguas transitorias, humanitarias, en Rafah, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. Cuando hubo algunos acuerdos de alto el fuego momentáneos, hubo ataques de todas maneras por parte de las fuerzas israelíes en Rafah. Entonces ahora la duda que queda principalmente es si las fuerzas israelíes van a cumplir o no este acuerdo de alto el fuego. Claramente también Hezbollah es una milicia que no tiene las mismas condiciones de respeto al Estado de Derecho que un ejército, por ejemplo, pero aún así las dudas están ahí permanentemente. Claro, las dudas permanecen ahí sobre la mesa, y de hecho se dice que ese punto en específico que acabamos de abordar fue una petición exclusiva del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que esa situación quedara ahí de manera explícita en este documento, de que en caso de que Líbano incumpla con este cese al fuego, Israel tiene todo el derecho a defenderse. Esa fue una de las solicitudes que tuvo acá el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para finalmente aceptar este cese al fuego en conjunto con su gabinete de seguridad. Un cese al fuego que ha sido destacado, hay que decirlo, por autoridades transversales. Acá el primer ministro libanés, por ejemplo, ya se refirió a estas situaciones, aseguró que esta tregua supone un paso fundamental para la estabilidad regional, mientras que se sabe ya que Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, habló por teléfono con Joe Biden y le agradeció su implicación para finalmente a alcanzar este acuerdo. Hay que destacar también que este acuerdo no trae en definitiva la paz al Medio Oriente, porque Israel continúa su lucha en Gaza, en la Franja de Gaza también, así que continúa ese flanco abierto, pero por ahora por lo menos próximos 60 días va a haber, se supone, paz ahí en el Líbano. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar acá un país más cercano a nuestra región, Brasil, específicamente porque la policía de ese país acaba de revelar un informe en el que apunta a Jair Bolsonaro como que él estaba absolutamente consciente, tenía pleno conocimiento de un plan golpista que buscaba remover, que buscaba instalarlo en el poder, y que finalmente Lula da Silva no pudiera acceder al poder pese a que había ganado las elecciones de manera legítima. Pero lo más preocupante es que este documento sostiene que Jair Bolsonaro tenía también pleno conocimiento de una operación denominada Puñal Verde Amarillo, que supuestamente buscaba asesinar por envenenamiento a Lula da Silva. Acá, según este informe policial, Jair Bolsonaro tenía conocimiento de esta situación, tenía conocimiento de que se estaba planificando asesinar a Lula da Silva, y no solo a Lula da Silva, sino que también a su candidato a vicepresidente de ese entonces, y también a un juez de la Corte Suprema. Y de hecho destaca este documento emanado por la Policía Federal de Brasil, que este documento donde se planea el asesinato al actual presidente Lula da Silva fue impreso en la propia sede de gobierno, en el Palacio Presidencial. Eso es lo más llamativo de todo. Esto parece una trama de un guión, de una serie, de una película. ¿Y yo te apuesto que lo va a hacer? Es que impresionante. Sí.
porque además los detalles que hay respecto de la implicancia que podría tener Jair Bolsonaro, que ya es un personaje que generaba muchísima controversia desde su llegada a la presidencia, pero después cuando incluso sale de la presidencia con todo esto que ocurrió con el asalto a los 3 poderes del Estado, y donde siempre quedaban las dudas respecto de cuán implicado estaba, pero no había ninguna duda en que de todas maneras había algo de Jair Bolsonaro dentro de este plan en el que finalmente terminan siendo atacados estos edificios ahí en Brasilia. Por lo tanto, la gran duda que queda es, en definitiva, cuán implicado estaba, cuánto sabía Jair Bolsonaro y cuánto pudo dirigir a estas personas. Claro, y según acá el reporte que entrega la Policía Federal de Brasil, no solamente el expresidente Jair Bolsonaro estaba involucrado, sino que también por lo menos 37 personas estaban detrás de lo que ellos definieron como una trama. Dentro de estas personas también hay algunos exministros de Jair Bolsonaro, también parte de sus asesores, de sus generales también, en el momento que él era ahí presidente. Y claro, las imágenes que estamos revisando ahí son las que se registraron en este asalto al que tú hacías mención, Carlos, al Palacio Presidencial, a la Corte Suprema y también al Congreso de Brasil. Toda esta situación ha sido definida por la policía como una trama para evitar que Lula da Silva asumiera el poder, y ya poco a poco se siguen conociendo nuevos antecedentes en torno a este caso. Este documento que yo les hacía mención, emanado por la Policía Federal, ya fue derivado a la Fiscalía General de Brasil, y ahora va a ser esa entidad la que finalmente defina si es que imputa o no penalmente a Jair Bolsonaro, una situación que sin duda ¿Podría terminar en la cárcel? Es probable que... Puede ocurrir. Claro, puede que sí. Ahora, la esperanza que le queda a Bolsonaro es que le pase lo mismo que a Trump, que ya ha sido relevado de sus cargos por el tema del asalto al Capitolio, suspendido indefinidamente esa causa. No tiene nada que ver la justicia estadounidense con la brasileña, pero la esperanza que le puede quedar a Bolsonaro es esa, que se replique lo mismo que le ha pasado a Trump, que ha quedado libre de todo, pero la verdad es que es muy difícil que eso ocurra ahí en Brasil. Tal cual. Estamos de vuelta, 8 de la mañana con 29 minutos, y ya nos acompaña Tomás Aliaga, Tommy, para contarnos lo que ha ocurrido en el mundo, sobre todo en Medio Oriente, que ya ocurrió lo que todos esperaban desde hace mucho tiempo. ¿Cómo estás? Buen día. Por fin, bien, y tú, buenos días. Por fin ya podemos hablar derechamente de un cese al fuego, por lo menos entre Israel y el Líbano. Esto viene siendo una muy buena noticia para Medio Oriente, porque claro, como bien tú ya lo decías, Mane, era muchísima la gente que estaba esperando esta situación, por lo menos hace ya 13 meses que comenzó a desarrollarse estos enfrentamientos un poco más intensos, podríamos decir. Hay que destacar que Israel aceptó este cese al fuego, que va a extenderse por lo menos por 60 días. Ese es el plazo límite que se estableció en este acuerdo, así que esperemos que se mantengan esos 60 días y que finalmente no se vea interrumpido este cese al fuego de manera interrumpida. Esta tregua hay que destacar que ya entró en vigor en las últimas horas, y se trata de un acuerdo que incluye el repliegue paulatino de las tropas de ambas partes de la frontera, es decir, tanto las fuerzas en este momento de Hezbollah como las fuerzas también de Israel van a replegarse y hacer así, marcar también así el inicio de este cese al fuego, que como decíamos era absolutamente algo muy esperado por los ciudadanos, sobre todo del Líbano, que como vemos acá en los registros, gran parte de sus ciudades y ciudades claves, como por ejemplo la propia capital del Líbano, Beirut, se vio absolutamente destruida una vez que comenzó a intensificarse el ataque por parte de Israel, un ataque que comenzó en específico a intensificarse el día 23 de septiembre recién pasado, cuando Israel lanzó lo que ellos definieron como una campaña de bombardeos en contra de Hezbollah en territorio libanés, y una semana después de esa situación, es decir, a comienzos de octubre, Israel ya desplegó su operación terrestre en el sur del Líbano, una operación que también ha sido definida por varios actores ahí, especialistas del área internacional, como una verdadera invasión que se registró por parte de las fuerzas israelíes en el Líbano. Hay que destacar que este acuerdo del cese al fuego se logró gracias a la intervención de países como por ejemplo Estados Unidos y también país como por ejemplo Francia. Ellos fueron países que en este momento se sentaron a la mesa a conversar hasta que finalmente lograron este acuerdo, que como les decíamos implica que las fuerzas acá militares y bélicas de ambas potencias, de Israel y de Hezbollah, se retiren lentamente y dejen así, podríamos decir, tranquila a la población. Así que vamos a ver si finalmente se concreta esa situación. Se presume que esta situación podría durar 60 días, ese es el tiempo ideal que se fijó para este cese al fuego, pero ya hubo advertencias por parte de, por ejemplo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien dijo que una de las
medidas claves que él iba a pedir para finalmente aceptar este cese al fuego era que quedara explicitado ahí en este documento que en caso de que Hezbollah ataque e incumpla con este cese al fuego, Israel va a tener todo el derecho de defenderse, una defensa que sin duda implicaría con el fin de este cese al fuego, así que esperemos que una situación de esas características no ocurra finalmente y que sí finalmente se cumplan estos 60 días ahí de paz en el Líbano específicamente. Hay que hacer énfasis en ese punto porque la paz no llegó con esta situación al Medio Oriente, porque hay que destacar que en la Franja de Gaza en este momento continúa ahí la guerra entre Israel con Hamas, así que la paz no está del todo en Medio Oriente, pero sin duda que este cese al fuego es un avance importante en ese sentido. Vamos a cambiar de tema en este momento, nos vamos directamente hasta Brasil, donde la Policía Federal de ese país acaba de dar a conocer detalles de un informe que apunta directamente a que el expresidente de ese país, Jair Bolsonaro, estaba plenamente consciente, y no solo eso, sino que también participó activamente en lo que la policía definió como un plan golpista para permanecer en el cargo, todo esto después de su derrota en las elecciones del año 2022, cuando el ganador de esa elección fue obviamente el presidente actual de Brasil, Lula da Silva. Este documento también, que ya ha sido expuesto ahí por parte de la policía, sostiene un punto que ha llamado muchísimo la atención, y es que el exmandatario, Jair Bolsonaro, estaba en pleno conocimiento de un punto acá de este plan, de este operativo que fue definido como la operación Puñal Verde Amarillo, que buscaba ni más ni menos que asesinar a Lula da Silva, asesinarlo por envenenamiento, y no solamente a Lula da Silva, sino que también a su candidato a vicepresidente de ese entonces y también a un importante juez de la Corte Suprema. Es decir, acá lo que está apuntando la policía es que Jair Bolsonaro estaba en pleno conocimiento y que incluso habría participado en esta operación, en este proyecto que pretendían llevar a cabo para finalmente acabar con la vida de Lula da Silva, es decir, una situación absolutamente gravísima que ha constatado en este momento la Policía Federal, y más encima, según destaca en este documento la Policía Federal, los planes acá de llevar adelante este magnicidio fueron impresos ni más ni menos que en la sede del Palacio de la Presidencia, es decir, en la sede de gobierno se habrían impreso los documentos que tenían acá todos los detalles de este plan que buscaba finalmente terminar con la vida de el actual presidente de Brasil, Lula da Silva. Toda esta situación ya fue obviamente elevada por parte de la policía hasta la Fiscalía General de Brasil, y es ahora esa entidad la que va a tener que decidir si es que decide o no acusar penalmente a Jair Bolsonaro. No solamente está siendo acusado en este momento Jair Bolsonaro por parte de la policía, sino que también es un total de 37 personas que están siendo apuntadas por parte de esta situación, un grupo de personas, 37 en específico, que incluye, por ejemplo, a varios exministros de Jair Bolsonaro y también varios de sus asesores más cercanos y también generales quienes entonces ocupaban cargos ahí muy importantes y que estarían detrás de esta trama que fue definida como tal por parte de la policía brasileña para finalmente que Jair Bolsonaro se perpetúe de cierta manera en el poder y que no pudiera asumir Lula da Silva, una situación que se vio agravada o que fue el remate, si se quiere, también el 8 de enero del año 2023, una semana después de la asunción de Lula da Silva cuando se desarrolló en ese momento el ataque a estos tres poderes del Estado, la sede de gobierno, la sede del Congreso, ahí estamos revisando las imágenes de archivo, y también la sede de la Corte Suprema. Ese fue el punto cúlmine de esta trama que así mismo definió la policía y que finalmente nos entregó en ese momento imágenes como las que estamos revisando, donde se vio absolutamente asaltado acá gran parte de los edificios más importantes de Brasil.